Colapso total del sistema eléctrico castrista. El socialismo deja a Cuba a oscuras. Veámoslo. El socialismo ha empobrecido a los cubanos hasta límites insospechados, y una de las muestras más flagrantes de la destrucción económica perpetrada en Cuba por el socialismo la encontramos en su deplorable sistema eléctrico. Suele decirse que podemos inferir el nivel de desarrollo, el nivel de prosperidad material de una sociedad en función de su consumo energético y, acaso de manera más restringida, de su consumo eléctrico. Y es que cuanta más energía per cápita consume una sociedad, más tiende a producir. Y a mayor producción, mayor disposición y disfrute de bienes económicos. Pues bien, desde esta métrica, el grado de subdesarrollo, de empobrecimiento de la sociedad cubana resulta verdaderamente escandaloso. La generación eléctrica anual de Cuba ronda los 18.250 gigavatios hora. Y dado que en Cuba hay más de 11 millones de habitantes, el consumo eléctrico per cápita anual de los cubanos es de apenas 1,6 megavatios hora. En comparación, la generación eléctrica anual de España supera los 266.000 gigavatios hora, lo que para una población de 47,6 millones de habitantes representa un consumo anual per cápita de más de 5,6 megavatios hora. Es decir, más del triple del consumo eléctrico per cápita de Cuba. Pero no solo se trata de que cuantitativamente Cuba produzca muy poca electricidad, sino que cualitativamente la produce en unas condiciones tremendamente precarias. ¿Y por qué esas condiciones son tremendamente precarias? Pues para entenderlo, comencemos constatando que más del 90% de toda la electricidad en Cuba se produce a través del uso de combustibles fósiles. De sus 6,5 gigavatios de potencia instalada, el 40% es potencia instalada en centrales termoeléctricas, el 22% en motores fuel oil, el 20% en motores diésel y el 8% de la quema de gas. Pues bien, esta estructura de generación eléctrica se enfrenta a dos graves problemas. El primero es que Cuba no produce combustibles fósiles y, por tanto, para poner en funcionamiento sus centrales eléctricas, más del 90% de su potencia instalada para generar electricidad, tiene que importar ese combustible fósil. Pero dada la tremenda pobreza del país, dada la nula competitividad de sus exportaciones, en Cuba escasea fuertemente la divisa extranjera. Y para poder pagar los combustibles fósiles que necesita importar, necesita de divisa extranjera. Si no tienes dinero para comprar petróleo, o para comprar carbón, o para comprar gas, no lo podrás obtener, y si no lo obtienes, dada la infraestructura eléctrica con la que cuentas, no podrás generar electricidad. Y uno podría plantearse, entonces, ¿por qué el socialismo científico cubano no cambia la infraestructura eléctrica del país para poder generar electricidad por otras vías, por ejemplo, a través de energías renovables? Y aquí nos topamos con el segundo problema del sistema eléctrico cubano, que se trata de un sistema eléctrico viejo, obsoleto, anquilosado, creado durante la etapa de apoyo ilimitado que la Unión Soviética proporcionaba a Cuba. Y desde la caída de la Unión Soviética, Cuba se ha quedado sin recursos para transformar su sistema eléctrico. Ya no solo para transformar su sistema eléctrico, migrando, por ejemplo, del uso de combustibles fósiles de los que no dispone Cuba a otro tipo de generación eléctrica, sino incluso para mantener en un estado de mínima funcionalidad su infraestructura eléctrica. El socialismo científico cubano no invierte prácticamente nada en el mantenimiento de sus centrales termoeléctricas. Como hemos visto, proporcionan el 40% de la potencia instalada en el sistema eléctrico cubano. Y por tanto, esas centrales termoeléctricas se están cayendo a pedazos. Baste decir que el máximo de vida útil de una central termoeléctrica es de 35 años.
y la mayoría de las centrales termoeléctricas cubanas ya superan los 40 años en funcionamiento. Y así llegamos a la explicación del colapso total que ha experimentado el sistema eléctrico cubano desde el pasado jueves. La principal central termoeléctrica del país, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ha dejado de funcionar. Y esto se ha producido mientras otras 7 centrales termoeléctricas se hallan asimismo fuera de servicio por mantenimiento. Por tanto, la generación eléctrica dentro de Cuba se ha desplomado y es incapaz de abastecer toda la demanda del país, por pequeña que ésta sea. Más de 10 millones de cubanos, es decir, prácticamente todos, salvo quizá la oligarquía castrista, se hallan ahora mismo sin electricidad. Y eso que el régimen socialista ha suspendido toda la producción fabril para poder dirigir la escasa generación eléctrica que ahora mismo está produciendo Cuba hacia las familias cubanas. Es decir, que no solo se trata de que las familias cubanas estén a oscuras, es que la actividad económica de Cuba, la producción dentro de Cuba, también ha sufrido un apagón, también se ha paralizado. Escuchemos, si no, la desoladora narración de los hechos que efectúa el primer ministro cubano, Manuel Marrero. Cuando hablamos que hemos llegado a este lugar, hay que decir con toda transparencia que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población. Es decir, hemos estado paralizando actividades económicas para poder garantizar la generación a la población. Paralizar todas las actividades laborales estatales que no son estrictamente imprescindibles. Eso se debe desconectar, no solamente que el centro de trabajo no se vaya a trabajar, sino que se hace una desconexión general, porque a veces, aún estando vacío la instalación, se están generando electricidad. Entonces, lo laborable que se pueda estimular el teletrabajo, el trabajo a distancia para disminuir consumo, el apagar todos los equipos que son altos consumidores. Todos los centros de producción cerrados y desconectados de la red eléctrica y todos los ciudadanos a sus casas, incluyendo a los niños, porque también han suspendido las clases, y todos los ciudadanos a sus casas con una disponibilidad de electricidad exigua e intermitente, porque el socialismo científico cubano ha sido incapaz de planificar adecuadamente la generación eléctrica de su país. Y es incapaz de planificarlo adecuadamente no solo porque carece de los conocimientos, de la información contextual necesaria para ello, sino porque durante décadas el socialismo castrista ha multiplicado la pobreza dentro de su isla cárcel cubana. Y cuando multiplicas la pobreza, te quedas sin recursos materiales siquiera para reponer el escaso stock de medios de producción con el que cuentas. Se trata de un descenso creciente hacia la pobreza porque el socialismo ha matado las bases de la generación de riqueza. Y cuando matas las bases de la generación de riqueza, lo único que te queda es racionar la pobreza. Y eso está haciendo ahora mismo el socialismo científico cubano, racionar la pobreza eléctrica que él mismo ha generado. El socialismo, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la completa planificación centralizada de la economía, el socialismo es miseria, y Cuba, por desgracia, vuelve a recordárnoslo.